Rusia comenzó el día con un ataque aéreo masivo contra la capital ucraniana. Decenas de edificios fueron alcanzados, incluyendo nuevamente objetivos civiles, pero también militares, y el nuevo arma milagrosa de Putin, la Oroshnik, también fue utilizada en este ataque. Sobre eso me pronunciaré más adelante. Hoy es sábado 24 de mayo de 2026, estamos en el quinto año y en el día 90 desde el inicio de la invasión a gran escala. Les doy la más cordial bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy veremos ataques contra Ucrania, contra la ruta logística más importante de Rusia en el sur del país, un ataque aéreo ruso sobre Kiev y una dinámica interesante dentro de la propaganda, así como mucho más. El servicio de inteligencia ucraniano SPU llevó a cabo una gran serie de ataques coordinados con drones en la región ocupada de Lugansk. Se utilizaron drones FP2 que cada vez se emplean más, especialmente contra la logística rusa y objetivos de infraestructura detrás del frente. Entre los objetivos alcanzados se encuentran, entre otros, otro tren militar ruso, depósitos de combustible para trenes, depósitos señuelo de municiones, talleres de reparación de vehículos blindados, instalaciones de telecomunicaciones y áreas de concentración de tropas rusas. También resultaron aparentemente dañados un edificio de la policía de ocupación y varios almacenes de equipo. Según información ucraniana, hubo más de 80 rusos muertos y heridos. Lo interesante aquí es, sobre todo, la selección de los objetivos. Los ataques no se dirigieron contra posiciones individuales en el frente, sino contra toda la infraestructura técnica y organizativa detrás de las operaciones rusas. Precisamente ahí es donde ahora a menudo se decide cuánto tiempo pueden mantenerse los ataques. Especialmente relevante es también la selección de objetivos sobre la infraestructura ferroviaria y de combustible. Rusia sigue siendo extremadamente dependiente de la logística ferroviaria para municiones, vehículos y suministros. Cada tren destruido o área de almacenamiento de combustible fuera de servicio genera retrasos que van mucho más allá del lugar de impacto militar. A esto se suma, por supuesto, el ataque contra la capacidad de reparación de drones y el sistema de telecomunicaciones. Reparación de drones. Esto muestra que Ucrania ahora intenta atacar deliberadamente la propia capacidad rusa de guerra con drones. Así que ahora no solo los propios drones FPV en el frente que se interceptan durante su uso, sino también los talleres, redes e infraestructura de comunicaciones detrás de ello. Y precisamente en eso se reconoce cada vez más la estrategia ucraniana en la región de Luhansk. Rusia sacrificaría aún más soldados en el frente si pudiera. Así que no solo se debe combatir directamente a las tropas rusas, sino sobre todo destruir paso a paso los sistemas que abastecen, coordinan y mantienen en combate a esas tropas. Asimismo, en la región de Luhansk se desató un incendio después de que drones ucranianos presuntamente atacaran un depósito de petróleo. Las imágenes muestran humo denso y llamas sobre la zona afectada. Precisamente estos objetivos siguen siendo especialmente atractivos para Ucrania, ya que los depósitos de combustible están directamente relacionados con la logística y el suministro militar ruso. Sin un suministro estable de diésel y gasolina, los transportes, generadores, vehículos y sistemas de abastecimiento se ven sometidos a presión. Además, la ubicación es interesante. Durante mucho tiempo, Lugansk fue considerado un área relativamente segura y de retaguardia para las tropas rusas y, sobre todo, para la administración de ocupación. El hecho de que ahora ocurran regularmente explosiones, incendios o ataques con drones allí demuestra una vez más hasta qué punto las operaciones de largo alcance ucranianas se han extendido. En los programas de propaganda rusa, el tono también está cambiando notablemente. Un diputado de la Duma estatal volvió a declarar triunfalmente: Rusia está atacando de nuevo y avanzando. Sin embargo, de repente llamó la atención una reacción que antes casi no se escuchaba allí. Incluso la presentadora Olga Skavieva planteó abiertamente la pregunta de qué significan realmente estos constantes informes de éxito, si al mismo tiempo los drones ucranianos atacan diariamente objetivos en lo profundo de Rusia. Al parecer, el motivo también fue la burla proveniente de Ucrania. Rusia, al ritmo actual, teóricamente necesitaría décadas para tomar todo el Donbass. Y precisamente este tipo de declaraciones parecen tocar ahora un nervio sensible dentro del espacio informativo ruso. Déjame poner todo esto en contexto rápidamente. Este programa normalmente se desarrolla de la siguiente manera. La presentadora suele estar del lado prorruso o del lado del Kremlin, pero al menos intenta guiar la opinión de los invitados. Normalmente hay algunos expertos o autodenominados expertos independientes, de los cuales todos siguen una línea bastante pro-Kremlin y siempre hay uno que representa la opinión de Occidente. Pero eso es intencional, que haya uno aquí que defienda la opinión occidental. Porque si, por ejemplo, él dice: oye, Ucrania debe ser más fuerte de lo que pensábamos, porque llevamos años sin lograr avances reales en el terreno, y esta operación especial de 3 días todavía sigue en marcha, lo cual en sí mismo también es cierto.
Luego sus declaraciones y argumentos son desmenuzados por los otros expertos hasta que él se deja convencer y vuelve a estar en la misma línea que los demás oradores. Normalmente, como ya dije, las dudas sobre la efectividad de la ofensiva rusa en estos programas son inmediatamente descartadas. Por eso, es bastante notable que precisamente una figura central de la propaganda como Skvayeva muestre públicamente su frustración, y eso muestra un pequeño cambio, porque con eso, la dinámica interna empieza a cambiar poco a poco. Durante mucho tiempo, la narrativa rusa consistía casi exclusivamente en avance, iniciativa y control. Pero ahora está surgiendo cada vez más una contradicción incómoda. Rusia sigue atacando, pero siguen explotando refinerías, aeropuertos, terminales petroleras e instalaciones militares en lo profundo del interior ruso. Y eso también lo ven los ciudadanos. Y cada vez es más difícil seguir ocultando esa contradicción, porque mientras más seguido los drones ucranianos lleguen a Rusia, más difícil será presentar la guerra únicamente como una ofensiva rusa en la que solo Ucrania sufre. Porque así fue al principio. Quiero decir, ¿qué persona en Rusia que no estuviera directamente involucrada en esta guerra se habría enterado de lo que estaba pasando en Ucrania? ¿Quién habría creído lo contrario si, por ejemplo, Ucrania pudiera difundir sus propios informes de éxito? Nadie, porque no experimentaron la guerra por sí mismos. Y lo único con lo que podían medir la guerra era justamente cuánto tiempo sigue durando. Y, por supuesto, también el propio desempeño económico, o sea, el aumento de los precios y la inflación, que al principio de la guerra no se habían descontrolado tanto como ahora. Y ahora, al ver que Ucrania también puede atacar a Rusia, cada vez les resulta menos creíble que en los programas se hable todo el tiempo de victorias continuas, mientras la guerra se alarga y ahora incluso se ven drones en su propia ciudad. Sigamos hablando de drones y ataques a ciudades. Rusia volvió a usar un misil de alcance medio Orishnik contra Ucrania, esta vez aparentemente en la zona de Kiev. Lo interesante aquí es que en las grabaciones anteriores nuevamente faltan las típicas explosiones masivas que uno esperaría con ojivas convencional. Por eso mismo, supongo que los sistemas Orishnik utilizados siguen operando principalmente con ojivas inertes o cinéticas. La verdadera destrucción no se produce tanto por una explosión, sino principalmente por la enorme velocidad y la energía cinética de los impactos. Eso reduce considerablemente el efecto inmediato en el área en comparación con las cabezas explosivas clásicas, pero aún así causa daños, ya que el misil sigue siendo extremadamente peligroso, porque las ojivas inertes se dividen desde el principio y caen como objetos más pequeños. Eso significa que si llegan a impactar algo, de todos modos causan algún tipo de daño, aunque sea relativamente limitado. Sin embargo, casi no hay tiempo para detectarlas o interceptarlas, y aquí es donde está el problema actual para Ucrania. Incluso si el efecto de cada impacto es más limitado de lo que se temía originalmente, parece que Kiev no es capaz de interceptar estos misiles de manera confiable. Rusia no está demostrando una destrucción máxima, sino más bien la capacidad de seguir usando sistemas contra los cuales Ucrania casi no tiene posibilidades de defensa. Precisamente por eso la Orishnik probablemente tenga sobre todo efectos psicológicos y estratégicos. Debe demostrar que Rusia, a pesar de los frentes estancados, todavía posee medios de escalada que pueden golpear profundamente en la retaguardia ucraniana. Pero el asunto es que incluso los blogueros militares rusos ya se están molestando un poco por esto. Lo que sucede es lo siguiente: cada lanzamiento de una Orishnik cuesta varios millones de euros. Suponga que cuesta entre 60 y 110 millones y luego los misiles apenas tienen efecto. Imagínese que tuviera que gastar muchísimo dinero para hacer que un misil sin una verdadera ojiva explosiva se estrelle en algún lugar, porque actualmente la Orishnik no es diferente. Aquí se tienen costos extremadamente altos que se podrían invertir mucho mejor en otra cosa si Putin lanza un ataque más o menos ineficaz con esto. Tienen que imaginarse la Orishnik más o menos así. El misil tiene una trayectoria balística. En el punto más alto de la trayectoria balística se abre, el misil separa las ojivas y las ojivas solas, prácticamente sin el resto del misil, impactan en el suelo. Por eso, obviamente, es difícil interceptarlas. Pero en este caso, las ojivas siguen siendo ojivas inertes, ya que este misil hasta ahora solo puede equiparse con ojivas inertes o con ojivas nucleares. Y los rusos no han logrado, en más de 2 años, colocar aquí ojivas altamente explosivas. Eso significa que al final envían un misil que sirve más o menos para hacer pruebas y apenas tiene un efecto real al impactar. Mientras tanto, desperdician costos extremadamente altos. Pero aparte del Orishnik, los rusos también usaron una gran cantidad de misiles de crucero que también impactaron en Kiev. Los ucranianos informaron sobre el uso de 35 misiles de crucero rusos, de los cuales solo pudieron interceptar 11. A diferencia de muchos drones,
Para un misil de crucero se necesita mucho más que una ametralladora M2 Browning o un viejo avión soviético. Aquí se necesitan misiles antiaéreos, que preferiblemente sean del tipo PAC-2 o PAC-3, es decir, misiles Patriot. Si aquí se pudo interceptar un poco menos de un tercio de todos los misiles de crucero, eso significa para nosotros que sigue habiendo una gran escasez de municiones. Según los rusos, por supuesto, solo se atacaron objetivos militares y también se alcanzaron con mucha precisión. Pero, por supuesto, la realidad muestra otra imagen. Aquí, por ejemplo, fue alcanzado un museo, un objetivo militar fenomenal. Posiblemente había tecnología avanzada ahí dentro, que el ejército ruso aún no conocía o tal vez les parecía intimidante, pero afirmar que solo atacaron objetivos civiles también sería incorrecto, porque por lo que parece, también fue alcanzado el cuartel general de las fuerzas terrestres del ejército ucraniano. Al menos eso es lo que informan los rusos. Por parte ucraniana también hay un video de un edificio destruido que se parece mucho al del Estado Mayor. Así que se puede ver un patrón que podemos observar una y otra vez. Porque cada vez que Rusia se estanca en el frente, sufre grandes pérdidas o enfrenta problemas operativos, los ataques masivos contra ciudades ucranianas aumentan notablemente. Y es precisamente por eso que muchos observadores consideran los recientes grandes ataques contra Kiev menos como algo decisivo militarmente, y más bien como terrorismo estratégico o un intento de demostrar poder. Porque la destrucción de viviendas, museos e infraestructura civil cambia muy poco la situación en el frente. En cambio, estos ataques cumplen más o menos otra función. Internamente se producen imágenes para el propio público, explosiones, bolas de fuego y la narrativa de la fuerza rusa. Hacia el exterior, se intenta ejercer presión psicológica sobre la sociedad ucraniana y demostrar que Rusia todavía puede escalar el conflicto. Fuerzas especiales ucranianas atacan una vez más estructuras logísticas rusas a 100 a 150 kilómetros detrás del frente. Y esto se observa principalmente en la región de Zaporilla. En el mapa de DAL, usted mismo puede ver la línea discontinua que pasa por Mariupol, Berdiansk y Taganrog. Esa es la carretera de suministro terrestre del lado ruso que representa aproximadamente el 70% de todo el frente. Y es la que abastece municiones, combustible, repuestos, drones, tecnología de comunicación. Todo eso tiene que ser transportado constantemente por esta ruta de suministro terrestre hasta el frente. Esto se vuelve especialmente problemático para Rusia, porque distancias de 100 a 150 kilómetros en realidad estaban pensadas como un colchón operativo. Por eso la carretera se construyó tan al sur. Ahí es donde los depósitos, talleres y líneas de suministro debían estar fuera del alcance directo de combate. Si incluso esas áreas son atacadas regularmente, entonces la retaguardia segura del ejército ruso se reduce cada vez más. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Albu Crew. Un agradecimiento especial para el teniente coronel Reneke, Sila, Dietrich, Freddy y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dar like, comentar y hasta el próximo informe de situación.